Es un nuevo grato, ¿verdad? Está en la casa de Dios. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa de Dios? Amén. Es mejor que estar en otro lugar batallando, ¿verdad? Mejor estar en la casa de Dios, porque aquí Dios envía bendición y vida eterna, hermanos. El tema de esta predicación es el Cordero de Dios. Dios usó un cordero en el tiempo pasado para que así de esa manera pueda sacrificar para limpiar los pecados del pueblo. Los sacerdotes hacían esa clase de sacrificio, ofrecían un becerro, ofrecían un cordero, y conforme al pecado. Amén. ¿Ya? Si la persona no tenía mucho dinero, pues una tortulita, ¿verdad? O un palomito o algo, ¿verdad? Pequeño. Pero aquellas personas ricas, pues daban el cordero. Y eso se usaba para el sacerdote, ellos alimentarse. Amén. Amén. Pero la palabra clave este día es: Dios proveerá un cordero o el cordero. Amén. Amén. Más adelante vamos a estar explicando por qué razón, ¿verdad? Vamos a traer de esta manera así. Aleluya, porque Dios siempre va a proveer algo para que sus hijos, para que el mundo entero, ¿verdad? Alcance la salvación, una vez más, que ponga la comunión con Dios. Porque qué feo es vivir sin Dios, ¿verdad? Qué feo es andar, caminar sin Dios. Amén. Seríamos como un cuerpo caminando sin vida. Amén. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que vamos al libro de Génesis capítulo 22, 7, donde nos habla, nos dice, cuando Dios llama a Isaac y le pide que una ofrenda, pero no era de un cabrito, un cordero o un becerro, era su propio hijo. Amén. Amén. Quizás no te podemos dar el carro, la casa, pero menos los hijos. ¿Cuántos dieron un hijo? ¿Y de qué nos serviría, verdad? Si nosotros ofrecemos un hijo, pues no serviría para mucho. Pero en cambio, vamos a leer más adelante, ¿verdad? Acerca del Cordero de Dios que vino a este mundo para limpiarnos de todo pecado. Y entonces Abraham recibe la voz de Dios, oye la voz de Dios que dice: ofréceme a tu único hijo, Isaac. Recuerde que Abraham tenía otro hijo, Ismael, pero él le pidió el unigénito, él le pidió a su hijo único. Amén. Amén. Reconoció a Isaac, que significa risa, ¿verdad? Amén. Porque Sara se rió porque no creyó, pero dijo: ok, vamos a poner el nombre Isaac, ¿verdad? Para que se conozca en todo el mundo. Amén. Entonces, pues Abraham pronto preparó todo. Fueron él, su hijo, ¿verdad? Isaac y sus servidores al monte donde iba a ofrecer el sacrificio a Jehová. Amén. Pero llegando allá, preparó el holocausto, preparó la leña, preparó todo, ¿verdad? Y después vemos lo que Isaac pregunta a su padre. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento te doy gracias por todo, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada. Tú eres la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Fuera de ti no podemos llevar un fruto. Yo te ruego una bendición a aquel oyente, Señor, que está escuchando esta mañana, que reconozcamos, Señor, que hay un Salvador, que hay alguien que ha venido para salvar, para limpiarnos, para que nosotros podamos entrar a la tierra prometida. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a cada oyente, a aquellos que están tristes, a aquellos que están, Señor, en dolor, que tú hables sus vidas, sus corazones. Bendice a todos por igual. Ayúdanos, Señor, habla tú, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 22, 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Mas ellos dos fueron arriba a hacer el sacrificio. Y Isaac pues está mirando, ¿verdad?, alrededor, que dijo a su padre: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Amén. Amén. Gloria al Señor. Y más adelante dice la palabra de Dios, le dice el padre
Abraham, a Isaac, Dios proveerá. Dios proveerá un cordero. Amén. Dios proveerá. Si nos acordamos en la lectura, al pensar cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y por haber desobedecido a Dios, ahí empezó el pecado. Empezó, ¿verdad? Tener problemas el hombre en la tierra. Pero Dios proveó una vestidura para limpiar, para poner una vestidura. Ellos se cosieron hojas de higuera, ¿verdad? Pero Dios proveó y sacrificó un animal para cubrirlos. Amén. Gloria al Señor. En Hebreos 10:4, vamos a leer, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. So que vemos que solamente el sacrificio que hizo Jesucristo fue suficiente, ese Cordero de Dios, para quitar el pecado por siempre de la humanidad. Yo le aseguro que usted tiene un pecado, una falta, una necesidad. Usted viene a Jesucristo, se arrepiente, le confiesa su pecado hacia Él. Él le va a perdonar y ese perdón, ese sacrificio que hizo en la cruz fue suficiente para borrar sus pecados. Amén. Al menos que peque otra vez, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero Él limpia su conciencia. ¿Cuántos nos sentimos limpios que Dios ha perdonado? Amén. Muchas veces usted pide perdón a la gente y usted se queda con la duda si le perdonó o no le perdonó. Y a veces no le perdonó. Porque después, como decía el hermano Jueves, ¿verdad? Después le saquen a la luz. Pues acuérdate cuando... yo pensé que me habías perdonado, ¿verdad? Dios no es así, hermano. Dice que Él perdona nuestros pecados porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo fue suficiente, poderosa para limpiar nuestra conciencia, nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Y vivimos libremente, alabando a Dios que nos ha perdonado totalmente, porque uno puede sentir el perdón de Dios. Amén. El perdón de Jesucristo. Él no está con que, sí, te voy a perdonar ahorita, pero como quiera, me lo vas a pagar. No, gloria a Dios. So que vemos que había necesario, se ofrecían sacrificios de machos cabríos y de toros y de diferentes clases de ofrendas que había. Pero el sacrificio que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo fue suficiente para toda la humanidad. Amén. No le hace que raza de dominación sea para todos aquellos que se arrepienten de corazón y vengan y conozcan y graben su corazón que Jesucristo es el único que perdona los pecados del mundo. Amén. Amén. Aleluya. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, 19. Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Así como en Adán todos murimos, bueno, más adelante vamos a leer eso, ¿verdad? Pero por la desobediencia del hombre y la mujer, es que ahora venimos a ser pecadores. Esa es la paga del pecado. Amén. Pero por uno que fue obediente, obedeció al Padre, hizo todo lo que el Padre le pidió, conforme a las Escrituras, a muchos ha constituido justos. Él nos justifica. So que no permita que el diablo esté acusando de hace 20 años que usted hizo algo, o hace 30 años que usted ya le pidió a Dios perdón. Es más, David decía: Señor, perdona mis pecados, que no me acuerde. Quizás en mi juventud hice pecados, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso debemos de tener esa conciencia limpia. De la única manera, en la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo. Amén. Esa fue la herencia. Pues no juzgamos a Adán ni a Eva, ¿verdad? Quizás Dios tiene planes. Él mira las cosas en el futuro, ¿verdad? Aleluya. Pero desobedecieron, como usted y yo a veces desobedecemos. No se oye, ¿verdad?
O muchas veces como Pedro nega al Señor. O como muchas veces como Juan y Jacob. Señor, ¿quieres que oremos que manden fuego del cielo y queman a estos que no creen? O como Tomás, que a veces no creemos en lo que estamos escuchando. O no creemos la palabra de Dios. O como aquellas personas que se les olvida lo que el Señor dice. Amén. So que no juzguemos a nadie. Todos de una manera u otra venimos a caer en esa norma, ¿verdad? Pero Dios tenga misericordia. Si usted reconoce su error, reconoce su pecado, Dios es fiel y justo, Cristo, para perdonar nuestros pecados. Porque cuando todos pecaron, están destruidos la gloria de Dios. Amén. La única solución de este pecado es Jesucristo. Amén. Es el único que nos puede ayudar y nos puede limpiar de todo pecado. Amén. En 1 Corintios 15, 22, la palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, bueno, vamos a leer Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte, no hay solución. Amén. Mucha gente dice, pues yo no hago nada malo, ¿verdad? Cuando todos pecaron, está destruida la gloria de Dios. No hay ningún justo. Si Cristo no perdonó sus pecados, el Cordero de Dios no limpió con su sangre sus pecados, usted no es limpio. Necesitamos ser limpiados por la sangre de Cristo. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Esa sangre que derramó en la cruz fue suficiente para perdonar y lavar nuestros pecados. Gloria a Dios. Amén. Porque el pecado contamina, ¿verdad? Y trae esclavitud a la persona. Y Cristo nos quiere ser libres. Y nos hace libres cuando somos perdonados. Porque mucha gente siente como una carga, como un peso se me quitó encima. Amén. Amén. Cuando el Señor lo limpia, lo hace una nueva criatura, un nuevo niño, una nueva persona. Amén. Si no amaba, empieza usted a amar. Si no perdonaba, usted empieza a perdonar. Si usted no sentía nada de parte de Dios, empieza a sentir el gozo del Señor. Amén. Siente el deseo de estar, ¿verdad?, sirviendo al Señor. El deseo, Señor, envíame a predicar, envíame a hablar las almas, envíame. Amén. Dame, Señor. Hay una preparación, ¿verdad?, que el Señor lo prepara a uno. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Corintios, 1 Corintios capítulo 15, 22. Aleluya. Dios es bueno, amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Qué gran promesa. ¿Cuántos se gozan de esa promesa, hermanos? Amén. O ya se les pasó el gozo. No, ¿verdad? Ese es diario, en nuestra vida diaria. Así es. Amén. Si vivimos para Cristo, vivimos. Si servimos para Él, le servimos. Amén. Amén. Y si morimos para Él, morimos también. Amén. Porque vamos a estar en la presencia de Dios. Eso que es una garantía. ¿Verdad? Amén. Es un plan que el Señor hizo por nosotros, un pacto que hizo para que nosotros ya no tuviésemos esa condenación. Porque sin Cristo estamos condenados a muerte, a morir eternamente, y después de la muerte sigue el castigo. Porque está predestinado el hombre que vive una vez, después de la vida viene la muerte, y después de la muerte viene el juicio de Dios. No estamos condenados, eso es algo que usted tiene que saber. Amén. Tiene que entender, hermanos. No es la religión, dominación. Es usted la comunión que tiene con Dios. ¿Cómo está su vida ante Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo ha creído? ¿Cómo ha sido instruido en la palabra de Dios? ¿La entendemos o no la entendemos? ¿Qué significa? Amén. Gloria al Señor. Isaías 53 habla la palabra de Dios que ciertamente llevó Él, Jesucristo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Amén. ¿Ustedes no creen que el Señor sintió dolor en su cuerpo? Amén. ¿Qué siente usted cuando está enfermo? Dolor. ¿Verdad? Algunas personas no duermen por el dolor. Algunas personas tienen que tomar tanta droga para que
se les quita el dolor y buscan otra droga más fuerte porque este dolor, Él sufrió nuestros dolores. Amén. Él sabe, Él sintió lo mismo. Amén. Y nosotros lo tuvimos como azotado por herido de Dios y abatido. Porque muchas veces juzgamos y dice la persona, ¿verdad? ¿Qué pecado no haría este hombre? Mira, está crucificado. ¿Qué pecado no haría? Dios lo está castigando. Y aquellos que habían creído en el Señor, no movían la cabeza. Mira, a otro salvó, ¿por qué no salva a sí mismo? Pero Él sufrió todo eso por nosotros. Llevó toda esa carga, todo ese pecado en la cruz del Calvario, para que de ese momento cuando Él expiró y dio su espíritu, aquel velo de separación se rompió, se rasgó. Amén. Y ahora tenemos esa entrada hacia Cristo, hacia Dios. Él nos reconcilió con el Padre. Amén. Ahora, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, somos sus hijos. Aunque no somos israelitas, judíos, pero somos cristianos que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos seguidores de Cristo. Amén. Nuestro deber es llevar este evangelio a toda la humanidad, a toda la gente, a toda la raza. Amén. Gloria a Dios. Dice que nosotros lo tuvimos azotado por herido de Dios. Cuando hay un hermano por ahí enfermo, le dice, oh, ¿qué pecado haría el hermano? ¿Verdad? Pero cuando nos enfermamos nosotros, prueba de Dios. ¿Verdad? Sí, prueba de Dios. Dios me está probando, me está pasando por el fuego. Pero usted mira a los hermanos y está juzgando. Así es. Amén. ¿Ah? No se oye eso. Leleji. Amén. Pues no juzgue para que no sea juzgado. Amén. Porque en la medida que usted juzgue va a ser juzgado y peor quizás. Amén. Amén. Porque andar juzgando por estar mirando la paja al hermano, mirando las poquitas basura que tiene, usted tiene un 2x4 ahí. Gócese, hermanos, rían en el Señor, ¿verdad? Cristo le ama. Por la razón que estamos aquí, hermanos, porque queremos, ¿verdad?, traerlos al conocimiento al Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el enviado, el que vino a este mundo para rescatar lo que se había perdido. ¿Por qué vivir triste? ¿Por qué vivir congojados? ¿Por qué? Viene una salvación tan grande, viene el Cordero de Dios que vino y nos quitó ese pecado. Es para que estar alegres y contentos, alabar a Dios y estar firmes y amarle de todo corazón. Estar agradecidos con Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Cura nuestra mente, nuestro pensamiento. Satanás viene a nuestros pensamientos, no vales nada, tú quítate la vida, mejor nadie te quiere. Esos malos pensamientos, el Señor nos cura de todo eso. Amén. Amén. Nos hace libres Así es. para servirle a Él solamente. Antes servíamos a lo malo, el pecado, haciendo la maldad por naturaleza, éramos malos. Pero el Señor cambió nuestras vidas, como le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo? Tienes que creer, recibir, reconocer que necesitamos un Salvador, reconocer que el Cordero de Dios vino a este mundo para limpiarnos, para quitar el pecado de este mundo. ¿Y quién está en este mundo? Nosotros estamos en este mundo todavía. Amén. No venimos de otro planeta, nacimos aquí en esta tierra. Amén. Aleluya. Entonces Él llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros ya curados también. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1, 29. Juan 1, 29. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Cordero de Dios. Dice que el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Amén. Amén. ¿A quién? A Jesús, que quita el pecado del mundo. Solamente Él quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Amén. Te limpia, conciencia, quedas libre.
como la mujer samaritana, fue libre. Amén. Tantas mujeres fueron libres, tantos hombres que fueron libres. Amén. Aquel hombre que estaba encadenado, endemoniado y que le ponían cadenas, reventaba, estaba lleno de demonios. Vivía en el sepulcro, aullaba. Y la gente le tenía mucho miedo. Pero cuando Jesús pasó por ese lugar, porque sabía quién estaba ahí, quién estaba necesitado, hermano. Cada vez que estaba uno necesitado, el Señor sabe. Amén. Y cuando aquel hombre que estaba poseído, estaba, como muchos decimos, está loco, ¿verdad? Está loco. Pero cuando miró a Jesús venir, se arrodilló delante de él. Mire, había fariseos, había saduceos, había levitas, había sacerdotes, pero ninguno tenía el poder como el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque el Señor Jesucristo vino del cielo. Estaba a la diestra de Dios Padre. Él vino, se despojó de todo para nacer en esta tierra. Pero los demonios sí lo reconocían. Amén. Sí lo conocieron. Yo sé quién eres. El Hijo del Altísimo. Callen. A ustedes no les ha dado para que den testimonio. Ese es el privilegio. Entonces ellos dijeron, pues, si nos echas, permítenos que vayamos a ese acto de cerdos. Que solamente dijo, id. ¿Y para qué? Salieron todos, ¿verdad? Y aquel hombre fue libre. Amén. Y quería seguir al Señor Jesucristo. Pero dijo, ve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Vean, es necesario testificar. Contar lo que Dios ha hecho. Muchos de ustedes han recibido muchas maravillas, milagros de parte del Señor. Tenemos que contar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Animar a otros que están pasando por la misma situación. Que hay poder en Cristo Jesús, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Yo me imagino que los corderitos han dicho, gracias Cristo. Ya no tienen que crucificarnos, que quemarnos, que matarnos. Amén. Se gozaron, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Cuando alguien le paga su deuda a usted, ¿verdad? Dice, ay, gracias porque me pagó la deuda esta que tenía, ¿verdad? Amén. Tenemos que reconocer, dar gracias al Señor por lo que hizo. Amén. Amén. En Juan 1:36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Amén. Él fue enviado a preparar el camino del Señor. ¿Verdad? Y cuando miró a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Amén. Él es. Aleluya. El que puede quitar el pecado del mundo. Aleluya. En 1 Pedro 1:19 vamos a leer. Aleluya. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, fue ofrecido. Amén. Aleluya. Tenía que ser un cordero especial, un sacrificio especial. Amén. 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 Recuerden el tiempo de Adán y Eva, tenía dos hijos, Abel y Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor, sembraba semilla y lo que haya sembrado, ¿verdad? Pero ellos hacían sacrificio a Jehová de gratitud. Amén. Por eso a veces hay que ofrecer sacrificio, ¿verdad? Sacrificio para la honra y la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Y vemos que el sacrificio de Abel, Dios lo recibía porque daba lo mejor de un corderito, ¿verdad? No daba un cordero manco ni un cordero ya porque estaba a punto de morir. Porque él lo quiere, se morir una vez lo echamos, ¿verdad? Como mucha gente hace, ¿verdad? Le ofrecía lo mejor a Jehová Dios. Y Dios se agradaba del sacrificio, del holocausto. Dice que el humo salía derechito hacia la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. En cambio Caín ofrecía lo peor. Ahí las mazorcas todo con gusanos o lo que haya sido hecho, ¿no? Amén. Sin dientes, ¿verdad? Y los mazorcas o lo que haya ofrecido, ¿verdad? Que de tal manera que Dios destruía, no le gustaba. Amén, hermanos. Así pasa con nuestras vidas también. Tenemos que ofrecer lo mejor a Dios. Amén. Amén.
Lo mejor es cuando usted está joven, ¿verdad? Lleno, ¿verdad? Y, de fuerzas y valor. Ya no le queda, aguanté viejito, me arrepiento. Cuando llegue a los 99 le doy la vida a Cristo. ¿Y cómo sabe que llega a los 99? Pues si yo supiera que yo iba a morir a los 100, me arrepintiera a los 99. ¿Verdad? Oh, pero no sabe el día y la hora, ¿verdad? Que le va a tocar a uno, que Dios lo va a llamar presencia. Pero qué bueno que Jesucristo nos da la oportunidad de que vengamos a Él y seamos, ¿verdad?, redimidos, perdonados. Amén. Pero muchas veces más queremos al Señor Jesucristo cuando estamos en tiempo de prueba. Amén. Es como aquella persona que está en un edificio quemándose. Auxilio, auxilio, socorro, me salve, me voy a quemar. Le va el bombero, ¿verdad? Con la escalera y la rescata, lo baja, ¿verdad? Ya, se acabó todo. Ya no más auxilio, no más. ¿Se le olvida a uno? No. Debemos ser agradecidos con el Señor. Amén, porque Él para siempre es su misericordia. Aleluya. El Hijo de Dios fue ofrecido en sacrificio como un cordero. Amén. Para limpiar el pecado de todo el mundo. Aunque no nos guste muchas veces por qué Dios alcanzó a esta persona, tan malo que era. Amén. Dios no hace excepción de personas. Si una persona viene contrita, humillada, Dios no desprecia a las personas. Si reconocen que necesitan un Salvador, perdón sus pecados, el Señor le perdona. Amén. Él es suficiente, poderoso para perdonar nuestros pecados. Sí, hermano, porque hay placer en el pecado por una temporada. Y después que pasa esa temporada del pecado, engendra, ¿verdad?, la carne, y empieza después a sentirse mal. ¿Qué dicen las personas que cometen pecados? Un error, ¿verdad? Donde el esposo o la mujer, el hombre, ¿verdad?, son infieles. Y pues, ¿sabes qué fue un error que hice yo? No le dicen pecado, es error, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, esa es otra predicación. Amén, no se asusten. Dios tiene misericordia, hermanos. Amén. No vinimos a condenar a nadie. Aleluya. Porque sí hay placer en el pecado por un instante, ¿verdad? Pero después viene la paga del pecado, que es muerte. Amén. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En 1 Juan 1:9 dice la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, ¿verdad?, ¿para qué vivir en ese pecado? Cargarse ese peso de pecado en nosotros. Por no arrepentirse, por no confesar, por no humillarse ante la presencia de Dios, va a llevar esa carga, ese pecado. Quizás le dé un ataque ahí o se muere al instante, va a quedar ese pecado. Y no va a haber nada que lo saque de allí. Va a ser demasiado tarde. Va a haber veladores ni rezos. Si no, eso es su decisión con Cristo, ¿verdad? Bueno, Dios sabrá. Aleluya. No hay por qué vivir esa condenación. Cristo como Cordero de Dios pagó el precio por nuestra salvación. Amén. Vemos Romanos 6:23, lo leímos, y Romanos 6:23, 3:23 y 6:23. La paga del pecado es muerte. No hay otra solución, solamente Cristo. Solamente en Él encontramos la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Amén. Cordero de Dios. Su sangre tiene poder, hermanos. Amén. La sangre suya quizá puede salvar a 2 o 3 personas. Por eso uno dona sangre. Especialmente tiene buena sangre. Cuando usted tiene buena sangre, le están llame cada rato que done cada 3 meses, ¿verdad? Pero cuando tiene sangre buena, no le llaman. Pero sangre puede salvar a 3 o cuantas vidas, porque ahí sacan provecho de su sangre, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo limpió todos los pecados de todo el mundo, Amén. De toda la humanidad. Amén. Amén. No sé que sean chinos, japoneses, lo que sean. Si viene a Jesucristo, el Señor les perdona porque su sangre es suficiente, poderosa para perdonar todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y al diablo no le gusta eso. Porque él ya no es perdonado. Amén. Gloria a Dios.
Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Romanos 8:1, la palabra de Dios dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de nuestro Jesucristo. Amén. Y Romanos 5:1 nos habla también, nos dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Lo que está en nosotros, hermanos, ¿qué vamos a escoger? ¿Verdad? La palabra de Dios habla en San Juan 8:32 que vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Amén. Amén. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Libres. Amén. ¿Para qué estar otra vez bajo esa esclavitud? Ese yugo, ¿verdad? De esclavitud que el diablo tenía antes. El Señor nos libró. Amén. Amén. Ahora usted es propiedad de Cristo. Porque Él ha aceptado como Salvador. Amén. Pero hay que tener mucho cuidado también, hermano. Porque dice la palabra de Dios que si uno se descuida y deja del Señor Jesucristo, se vacía la casa. Amén. Y vienen otros espíritus, ¿verdad? Y tocan la puerta y nadie sale, está vacía y entran, ¿verdad? Espíritus más malos y pues peor la persona. Pero cuando Cristo vive en su corazón, en su vida, viene Satanás a tocar la puerta y sale Jesucristo. ¿A quién busca? Oh, me equivoqué de casa. Gloria a Dios. Amén. Esta casa está ocupada, Cristo vive allí. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor y queremos que esa libertad, esa confianza tener en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso si el Hijo libertare, seremos totalmente libres. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos ha libertado, hermanos. Él pagó ese precio en la cruz del Calvario para vivir en la libertad, no en libertinaje, en libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Seamos agradecidos, hermanos. Ojalá que ya pronto, ¿verdad?, podamos tener la congregación todos juntas, ¿verdad? Quizás algunos están ya desesperados de estar con nosotros. Algunos quizás no. Amén. Gloria a Dios. Están aprovechando las vacaciones. Amén. Pero yo sé que hay hermanos que están ya preparando que pase esa ley, que podamos una vez ya reunirnos, ¿verdad? Con mucho cuidado, hermanos. Amén. Oremos unos por los otros. Les amamos. Cristo es la solución. Amén. Si usted no ha conocido a Cristo, corra a Él. Venga a Él. Como lo hicieron muchas gentes. Como lo hizo Zaqueo. Zaqueo corrió, se subió arriba de un árbol para mirar a Jesús, que solamente él quería mirar quién era Jesús, porque no podía, porque era un hombre pequeño de estatura, y la gente amontonaba